Bien, se está iniciando la grabación ahora de la clase del día de hoy, así que les reitero por favor si es que pueden avisarle a sus compañeros y compañeras para que se sumen. Ahí se siguen sumando. Sí. Bien, ya subió a 11 las personas conectadas, ya, y sigue subiendo ahora. Así que no sé si pudieron ver que en la plataforma UCM virtual yo ya subí el primer video. No sé si eso lo pudieron notar. ¿Alguien que me pueda contestar? A ver si lo pudieron ver. ¿El video de la clase anterior, profe? Sí, Ah, no, no me metí al aula porque en el Teams igual ahora está dando la opción para descargar. Pero se demora, pero igual uno lo puede descargar. sí. Así que yo por el momento lo descargué del Teams. No revisé el aula. Impecable. Bueno, es que les da a ustedes e idealmente lo utilizan, pero también está la tarea nuestra de subirlo a la UCM virtual y ya la tengo alojada. ¿Ya? Me calendaricé que los días viernes voy a hacer la descarga y subida de todos los videos, de todos los cursos. Así es que para que ustedes lo sepan, que van a estar ahí a disposición de quien eventualmente no se pudo conectar. ¿Ya? Así que eso. Bueno, lo otro que me había llegado no había llegado un correo solicitando también los PPT, los Power, y también lo vamos a subir. ¿Ya? Así que yo voy a hacer la subida de la clase anterior con esta, en el mismo Power los voy a subir. Por lo tanto, voy a poner ahí en el descriptor que va a ser clase 1 y 2, para que les quede claro a ustedes también. ¿Ya? Así no tienen ninguna dificultad para tener acceso a las temáticas que se abordan en las sesiones. Bien, vamos a comenzar porque ya hemos esperado 5 minutos, 5 o 6 minutos, y creo que es un tiempo prudente para comenzar la clase, sobre todo por los que llegaron a la hora. Así que, bien. Ustedes recordarán que la clase pasada, que fue la primera sesión propiamente tal de formación ciudadana, el relato que yo traté de socializar es que efectivamente el ser humano es un ser gregario, que requiere de otros y de otras, requiere de la comunidad o de la sociedad para poder sobrevivir. Y requiere porque en una etapa inicial, que es en esencia un ser biológico, y para transformarse en un ser social que opera la socialización, eh, en ese tránsito eh, requiere de otros, porque el ser vivo que nace, un bebé que nace, no tiene la capacidad para sobrevivir por sí mismo, no tiene la capacidad para proveerse su propia seguridad y no tiene la capacidad para proveerse su propio alimento. Por tanto, requiere de otros integrantes de la comunidad que lo alimenten, que lo cuiden y que le permitan crecer, desarrollarse y por tanto sobrevivir. Y eso ocurrió sobre todo, estoy pensando en tiempos antiguos, en la cual existían tribus que cuidaban a los más pequeños. ¿Ya? Y hoy día, en la sociedad moderna, con el alto grado de especialización de las labores productivas, eh, requerimos también vivir en sociedad. Nosotros no podemos entender hoy día la vida sin vivir en sociedad. Por tanto, el ser humano es un ser gregario que tiende a vivir con otros, tiende a vivir en comunidad, y la transformación de un ser biológico
a un ser social, que los sociólogos de la educación hablan de la socialización, y existe la primaria, que lo entrega a la familia, pero también existe la denominada socialización secundaria, que está dado por todos los otros agentes que están fuera del núcleo familiar. ¿Sí? No sé si quedó alguna consulta, duda de la sesión pasada. ¿No? Continuamos entonces. En este proceso de socialización, lo que se da al interior de la familia, en la cual se transmiten ciertos valores, ciertas costumbres, ciertas normas de convivencia, incluso se le entregan insumos para la exploración externa al hogar, ¿ya? Los niños que nacen en este ambiente se ven permanentemente tensionados porque cuando comienzan a conocer otras experiencias, entiéndase otras familias o otros niños, entran a la escuela, tienen influjos de los medios de comunicación, de la industria cultural, etcétera, comienzan a tensionarse en sus relaciones, ¿ya? Y por lo tanto nosotros terminamos la semana pasada con estas imágenes, ¿la recuerdan? En la cual discutíamos, bueno, qué pasa con cómo los medios de comunicación y la industria cultural influyen también en la mirada que van desarrollando los niños, quizás de manera inconsciente, pero que se ven bombardeados de una gran cantidad de información, una gran cantidad de valores o de actitudes que muchas veces pueden ser distintas a las del hogar, ¿ya? Y ahí teníamos ejemplos y discutíamos qué pasaba con este programa La Peppa Pig y sus comportamientos, y ahí teníamos a Maluma con algunas de sus canciones, ¿ya? Consultas, comentarios, por favor. Hola, profe. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Con relación a las imágenes de la clase anterior, donde estaba Peppa Pig y Maluma, eh, más que contradicción de familia, quizás es como un comentario, podría hablar como de una contradicción en cuanto a lo que la sociedad misma muestra, hablando como de la familia como la sociedad, a un nivel más macro, Ujú, por el hecho de que me he encontrado yo a nivel personal, tengo 3 sobrinos, ujú, 2 sobrinas, un sobrino, con mi sobrina menor en especial, que es como la que en este momento lleva la moda y la que conoce todos los TikTok conocidos y todo ese tipo de cosas que ni siquiera yo puedo llegar a conocer, ujú, siendo que todavía no me considero viejo. Me he encontrado con preguntas que ella me ha hecho, por ejemplo, como por ejemplo, ¿qué es la lealtad? A ella le encanta el reggaetón. Y hay perfecto. muchas canciones del reggaetón que hablan de infidelidad y de cosas que hacen alusión a la lealtad. Ujú, Y me he encontrado a veces, no discutiendo con mi sobrina, pero sí con mi hermana, con ujú, la mamá de mi sobrina, acerca de cómo explicárselo. sí, Donde, donde por un lado se supone que yo tengo que entregarle un valor, pero en la sociedad ella ve otra cosa. por supuesto. Sí, y eso es lo que pasa con las tensiones, las constricciones, y ese concepto usábamos en relación a lo que la familia quiere socializar y lo que la sociedad también, a través de los medios de comunicación y la industria cultural, también se socializa, ¿ya? Por lo tanto, los niños, y ojo, se ven muy tensionados en la etapa inicial. Eh, y esto nosotros como educadores tenemos que tenerlo muy claro, ¿ya? Es decir, nosotros no esperemos una capacidad de abstracción de niños en una primera infancia, porque también hay desarrollos biológicos, fisiológicos y cognitivos que van dándose de forma más gradual, ¿ya? Pero también los niños quedan desconcertados, quedan tensionados cuando hay dinámicas familiares que discrepan de lo que ocurre con otras familias, con otros niños, o con los medios de comunicación, ¿ya? Y eso es una realidad, es una realidad, ¿ya? Fíjense que tengo ahora esta imagen, no sé si ustedes ubican a Michel Foucault, ¿no? Bueno, les cuento, Michel Foucault, filósofo, sociólogo, historiador francés, uno quizás de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, y escribió una gran cantidad de libros en distintos tópicos, ¿ya? En torno a, tiene un libro, por ejemplo, La arqueología del saber,
cómo se construye, cómo se origina y cuál es el rol del saber en el poder. Está la arqueología del poder, está también la historia de la sexualidad. Bueno, tiene distintos libros, distintas temáticas que él aborda. Y en uno de los libros está esta imagen el libro se llama Vigilar y Castigar, ¿ya? Y en ese libro él aborda la idea del panóptico, del famoso ojo que todo lo ve, y una de las imágenes que tiene en ese libro es la que yo estoy proyectándole, que es el famoso arbolito Foucault, ¿ya? No sé si lo habían escuchado o lo habían visto por ahí. Profe, ¿Sí? yo acerca de Foucault lo que conozco y lo que sé, en lo que estudié en algún momento, es el hecho de las implicancias, si no mal recuerdo, de las construcciones o acciones sociales que terminaban de definir al sujeto o al yo. Sí, sí, va en la misma línea también. Ujú. Es que yo en Eh, la rama de psicología a Foucault lo conozco como uno de los que plantea las dinámicas sociales, no netamente individuales ni propias de los procesos cognitivos de un individuo, sino que de una colectividad, y que ujú. dentro de esa colectividad un sujeto como individuo y único e irreemplazable se termina de construir en la parte más, quizás estoy usando mal la palabra, pero en la parte más vulgar de lo característico, Sí, sí. porque es la última parte, la superflua del yo. Ajá. Sí, fíjate que Michel Foucault, una de sus obsesiones fue el poder, ¿ah? Trabajó mucho lo que tiene que ver con el poder. Y él hace analogía de la escuela del siglo XX con la cárcel, ¿ya? Y particularmente Profe, ¿Sí? cuando se refiere a poder y Foucault, ¿se refiere a la triada de poder, tener, ser? No, 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 no. Esa triada, por lo menos yo no estoy hablando de esa triada. Estoy hablando de los mecanismos que Foucault reconoce dónde existe el poder y que Foucault justamente separa y dice que el poder no es únicamente el Estado, ¿ya? Como a mediados del siglo XX muchos autores veían, sobre todo con la influencia marxista o incluso también algunos autores anarquistas, que veían en el poder fundamentalmente en la lógica del Estado, ¿ya? Acá Foucault lo que hace es justamente dar a conocer que el poder, ojo, que está en distintos espacios, y una forma de poder también tiene que ver con el saber y también mecanismos de control y de poder que se dan en las cárceles, y él hace la analogía con las escuelas, ¿ya? Y ahí está el famoso libro Vigilar y Castigar, ¿ya? Cómo hay agentes que están vigilando que ningún estudiante se escape de las normas de convivencia que el sistema ha establecido como eh, legítima y válida, ¿ya? Incluso este arbolito, que es a donde quiero apuntar, establece Foucault que el sistema es sumamente rígido, y se hace esta analogía con este palito, y que el sistema tiene una serie de amarras para atraer a los niños que surgen, igual que la naturaleza, libremente y comienzan a buscar su destino. Y por lo tanto comienza con las amarras a atraerlo a la lógica del sistema. Y el Foucault reconoce que en este sistema, a lo menos actúa la familia, primera amarra, es decir, ahí se establecen las primeras normas para que el niño o la niña puedan vivir bajo la lógica del sistema. Segundo, está la escuela. Cuando la familia y la escuela no es suficiente, está la cárcel. Y si llegara a fallar incluso la cárcel, porque esa persona, a pesar de haber tenido todos estos elementos, está el hospital psiquiátrico. Es decir, aquella persona que tuvo la familia, tuvo el sistema educativo, tuvo la cárcel y aún así no logra someterse a la regla del sistema, existe el hospital psiquiátrico. Es decir, algo más allá debe saber, y por lo tanto existe para encerrar a estas personas que no controlan sus impulsos quizás, y que pueden incluso ser un peligro para ellos mismos o para la sociedad. Y está este famoso arbolito Foucault, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes notan en la idea de Foucault,
acá estaría de una u otra forma ligada a lo que estábamos conversando, a la idea de socialización primaria y secundaria. Por tanto, la socialización se inicia desde el momento del nacimiento del individuo hasta la misma muerte. Es decir, no es que yo hasta los 17, 21, 25 años desarrollo la socialización, sino que estamos permanentemente socializando y por lo tanto somos seres sociales perfectibles. Permanentemente nos podemos estar capacitando y modificando la mirada que tenemos en torno al mundo. ¿Ya? Eh, y aquí vuelve la discusión. ¿Cómo la sociedad o las instituciones de la sociedad o elementos ajenos a la familia también influyen con la familia y se tensiona? Hace un rato atrás hacíamos una mirada en términos de que los medios de comunicación e industria cultural podían, entre comillas, bombardear y dar a conocer valores distintos a los que la familia está transmitiendo. ¿Eh? Pero también hay grupos en nuestra sociedad y en Chile también, y ahí está la famosa campaña con Mi hijo no te metas, ¿cierto? Que incluso anduvo un bus que estuvo acá, e incluso en Curicó, en la cual tiene una mirada propia en torno a, siente que el Estado o sus instituciones también intentan impactarlo y lo que están ahí intentando defender es el derecho familiar de socializar sus propios valores y sienten que lo que establece las instituciones o el Estado trastocan, tergiversan, afectan lo que ellos quieren para sus propios hijos. ¿Sí? Consultas, comentarios, por favor. Hola de nuevo, profe. ¿Sí? Esta conversación desde el punto de vista social, yo lo veo desde el punto de vista más psicoanalítico, psicológico. Hablo ¿Ya? del yo y del super yo. Yo conozco al autor desde el punto de vista de la psicología, con la construcción del yo. Aquí está aplicado desde el punto de vista social. Esto me recuerda a 1984, profesor, ¿Ya? por el hecho de la influencia que cumple o que influye, por el hecho que usted me dice que la sociabilización parte desde que nos gestamos y la separa de la sociabilización primaria y secundaria, como la Sí, familia y la sociedad. Yo eso así lo es. comprendo, pero en la propia gestación del ser, del humano como tal, para que exista ya hay un dos, por lo cual desde antes de que existamos ya hay sociabilización. Sí, sí, yo coincido en eso contigo. Pero una cosa, y eso lo trabajamos la semana pasada, es visualizar al ser humano como un ser biológico, a un ser social. ¿Ah? Y ahí es donde hacemos esta diferenciación, que eso lo trabajamos la semana Pero pasada. la biología de por sí es social, porque son millones de células, son millones de partículas, hay una sociabilización implícita. No sé si me refiero a la endoculturación, a la exoculturación, al hecho de que nosotros nos creamos, yo mismo soy de la generación del 80, mis compañeros son de la generación del 90 o del 2000. Ujú, Compartimos culturas, identidades que vienen de tiempos, de hitos históricos, usted es historiador, que nos dan o nos generan una identidad. Dice que los medios o la sociedad influye. Obviamente influye porque existe el subconsciente y el inconsciente. En las ujú. mismas propagandas comerciales existe un bombardeo constante. Se sabe que en la combinación de ciertos colores o incluso en la combinación de ciertas psicofonías es capaz de influir en las personas. No por ende se te recomienda que las mujeres embarazadas escuchen música clásica cuando están embarazadas. Entonces la sociabilización parte mucho antes. Sí, yo hablo de socialización, no de sociabilización. ¿Ya? Hay una diferencia. ¿Ya? Y estoy pensando particularmente desde la sociología de la educación, que los sociólogos son los que particularmente abordan esta idea. ¿Ya? Por tanto, claro, o sea, si nosotros lo entendemos desde que la madre está escuchando música, sí, puede que tenga impacto. Yo no soy O sea, profesor, neuropsiquiatra ni si pretendo serlo. si un niño se gesta en un ambiente donde hay violencia o violencia intrafamiliar, se Ujú. sabe que ese niño tiene, por Piaget dice que desde los Sí. 0 años hasta los 7 años, desde los 0 años hasta los 7 años, el apego y muchas otras cosas que muchos otros autores defienden, hacen que eso es la raíz del árbol que presenta este autor. Ujú.
Disculpe quizás si sueno como que choco, pero es solo un comentario, profesor. Siga, por No se favor. preocupe, no se preocupe, sí me parece interesante, pero yo aún te insisto. Incluso fíjate que una cosa tiene que ver con la apropiación de los conceptos propios de la sociología para la biología y otra cosa tiene que ver con la biología, ¿ya? Y ahí es donde hay paradigmas que son distintos, ¿ya? Es interesante quizás intentar hacer los cruces, pero ojo que eh, el determinismo biológico y el ser humano en esencia no está determinado en su etapa de gestación. Yo por lo menos discrepo de esa lógica, sino que yo creo que el ser humano es perfectible, no está determinado y por lo tanto el ser humano, para transformarse en un ser social, requiere de un proceso. Y este proceso se da con la familia y el tema es cuándo se da ese proceso. Y yo coincido que desde antes del nacimiento ya puede estar recibiendo algún tipo de influjo. Sin embargo, este ser humano requiere para poder sobrevivir el apoyo de su comunidad, de su familia, del núcleo en el cual se desenvuelva, ¿ya? Y conforme va creciendo, se va viendo tensionado en la relación en que establece al interior del núcleo familiar cuando establece vinculaciones con otros que tienen normas y costumbres distintas. Y cuando estamos hablando de otros, estamos hablando de otro grupo de pares, otro grupo de familia, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de los medios, estamos hablando de la industria cultural y estamos hablando del Estado, ¿ya? Y esto genera hasta el día de hoy controversia, ¿ya? Y más adelante conversaremos de Alfredo Mackenzo, Educar en la controversia, ¿ya? Es decir, ¿quién tiene mayor derecho? ¿En la familia o en la sociedad y el Estado en torno a los hijos? Por ejemplo, con esta campaña Con mi hijo no te metas, ¿ya? ¿Qué opinan? ¿Quién debiese tener más influencia, la familia o la sociedad y el Estado? En lo personal, profesor, creo que tiene que ser una relación de homeostasis, Ujú. porque somos constructos sociales y no podemos separarnos Sí, nunca de eso. suena bien. El tema es cuando hay discrepancia, cuando son miradas divergentes. Es ahí, Si cuando tiene hay que ver esa desde el punto de controversia. vista legal, quizá No, 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 podría prestarse a mucha controversia, profesor. sí, y ese es el tema, que la sociedad tiene controversia. Nosotros podemos hablar e idealizarla y cómo debiese ser, pero permanentemente estamos viviendo la controversia. Les doy solo un dato reciente, no sé si ustedes se percataron. El reclamo de los alcaldes en términos cuando comienza la pandemia y comienzan a masificarse los casos de contagio, que los alcaldes reclamaban que ellos necesitaban saber quién eran los contagiados para ir y desarrollar el apoyo necesario y evitar que se masificaran los contagios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué es lo que respondía el Ministerio de Salud? Decía que no, que esa información de los pacientes era privada y por lo tanto no. ¿Qué es lo que había ahí? Había controversia, había choque. En el derecho se habla de colisión del derecho. Habían dos derechos que estaban colisionando y que no cuajaban. Y finalmente el gobierno tomó la decisión de defender los derechos del paciente. Y el derecho del paciente, dentro de eso, es la privacidad en torno a la enfermedad que pueda padecer. Pero estaba por otro lado los alcaldes que decían había que mala la palabra, pero había que, entre comillas, cuidar a la comunidad a partir de aquellas personas y por eso ellos se ofrecían para cuidar a los chicos. Acá tenemos otra imagen, ¿ya? Que la familia dice, la sociedad está corrompiendo a mi hijo y nosotros, los papás o la familia, somos los que debemos inculcar ciertos valores. Y el Estado y la sociedad Pero es dice, que ojo, los valores cambiaron. la sociedad, la sociedad la hacemos todos, pues, profesor. Por supuesto, por El supuesto. significado del concepto sociedad somos todos, incluso el que se siente fuera de la sociedad, incluso un anarquista es parte de la sociedad. Sí, por supuesto. El tema es que cuando hay esta discrepancia, Cuando hay una diferencia de opinión o una diferencia de sí, poder, sí, sí, la definición la tenemos claro. ¿Cómo resolvemos esta discrepancia? ¿Ya? Y en la cual son puntos completamente antagónicos, hay caminos que se separan aguas. Y hay posiciones enquistadas. Recuerden, insisto, vuelvo en el ejemplo, lo que ocurrió hace pocos meses atrás con respecto a la atención entre los municipios con el Ministerio de Salud. Y ahí no había, entre comillas, punto intermedio. No hubo un punto intermedio. Los alcaldes decían una cosa y el Ministerio de Salud decía otra cosa. Por lo tanto, ¿qué derecho primaba? ¿El derecho individual
de la protección a la información de la vida privada en términos de esta enfermedad, o el derecho de la sociedad, ¿ya?, para protegerse colectivamente y apoyar a quien está, entre comillas, padeciendo esta enfermedad. Y había colisión de derechos. Y acá lo vemos en la imagen. Cuando hay familias que sienten que la sociedad y el Estado generan cierto nivel de cierta legislación que atenta contra sus valores. Y se separan aguas. ¿Ya? Y ojo, esto ocurre diariamente. ¿Ya? Y esto que es ese parte de paradigma la viene, sociedad. ese paradigma tiene que ver con la separación de poder, con la distribución de riqueza, con la igualdad de derechos. Ese paradigma está implícito en muchas cosas, pues, profesor. Por supuesto. Y tiene que ver también con quiénes son los soberanos también. ¿Ya? ¿Los soberanos somos las familias Sí, o la sociedad y el Estado? ¿Se fijan? Por tanto, y esto lo vamos a trabajar en la próxima clase porque viene la mirada en términos de la formación ciudadana, son dos visiones que hay antagónicas en el mundo occidental en torno a cómo entender la formación ciudadana, que para allá estoy apuntando, ¿ya? Porque esto va intencionado para allá, ¿no? Pero ustedes tienen que entender, como educadores, de que hay momentos en los cuales la sociedad, en la cual usted va a estar educando, incluso cuando usted tenga estudiantes, en la cual va a tener un grupo de familias que va a tener opiniones divergentes en términos de lo que el colegio establezca, en torno a lo que la sociedad está estableciendo, etc. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo, estoy mostrando una imagen nada más, ¿ya? Y que ustedes vieron el año pasado, antepasado, que andaba el búho acá en Curicó, en términos de que con mi hijo no te metas, ¿ya? Y vuelvo al ejemplo, ¿ya? ¿Cuál era el derecho más importante? ¿Era el del individuo, que no se supiera su información en términos que estaba con COVID? ¿O era el de la sociedad, como decían los alcaldes, en términos de que debían manejar esta información para dar un apoyo y proteger al resto? Y no hubo acuerdo. Y no hubo acuerdo. Por tanto, en la sociedad hay momentos en los cuales no hay acuerdo. Y tienen que ustedes también asumir eso. Porque si nos quedamos con la idea idealizada de la sociedad, que todo, sí, y tenemos que apuntar a la integración, al diálogo, al llegar a acuerdos, etcétera, sí, pero hay momentos en los cuales no hay acuerdo. ¿Ah? Y ahí Mackenzie es muy sabio y logra descifrar esto y dice, ojo, hay que educar en la controversia. Y él en su libro incluso utiliza otro ejemplo, dice, se los voy a mencionar. ¿Qué ocurre? Incluso cuando vino hace 2 años a la universidad, a la inauguración del año académico acá, usó el mismo ejemplo. ¿Qué ocurre cuando yo estoy en mi patio y salgo a mi patio desnudo? Estoy en mi casa, estoy en mi propiedad y tengo el derecho a estar desnudo en mi casa, en mi propiedad, en la cual no hay ningún problema porque estoy en mi territorio. Pero ¿qué pasa? Que en la casa de al lado tiene un segundo piso y en el segundo piso hay niños y me ven, o hay un edificio al lado y me ven que yo estoy desnudo. Por tanto, los vecinos al lado pueden decir que estoy atentando a la moral y las buenas costumbres. Pero yo estoy dentro de mi casa y estoy en mi derecho a estar desnudo dentro de mi propiedad. Por tanto, ahí también hay colisión de derechos. ¿Se fijan? Y eso también nosotros tenemos que saber educar en la controversia. También saber educar en términos cuando hay aguas que se separan y no hay acuerdo. ¿Ah? No sé si me siguen la idea. y creo que entre el negro y el blanco lo mejor sería educar a un gris. Sí, sí, pero hay veces que ese gris no existe, porque hay posiciones muy enquistadas, ¿ya? Y es blanco o es negro. Y a pesar de que hay Sí, algunos que cuando los miran... rencores o los intereses están de por medio, es verdad. Sí. ¿Perdón? Cuando los intereses o los rencores están implícitos, es verdad. O sea, el levantamiento social, la revolución pingüina, dos periodos o procesos históricos de los que yo he sido parte en primera línea, vienen de problemas que datan desde la época feudal, desde que las riquezas no están bien distribuidas. Ujú. Sí. ¿Se fijan? Por lo tanto, hay momentos que la sociedad tiene estos conflictos, ¿ya? Esta divergencia, esta controversia, como dice Mackenzie, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo resolverlo? Bueno, la socialización secundaria, dentro de estas claves, la escuela, la amistad, el trabajo, los medios de comunicación, la industria cultural, ¿ya? Eso lo hemos estado diciendo. Y nosotros nos debemos focalizar porque ustedes son docentes en formación y el espacio de socialización clave en la cual van a estar ustedes en la escuela,
¿ya? Y la escuela etimológicamente, como dice acá, era lugar de ocio. Y ocio, ojo, no significaba descanso, como ahí se los puse, sino que reflexión, estudio, contemplación, ¿ya? Donde estaba el saber, la filosofía, el amor a la sabiduría, ¿cierto? Ese era el ocio. Eso así era entendido antiguamente. Sin embargo, la sociedad moderna condena el ocio. Hoy día el ocio es mal visto, ¿ya? Y nosotros podemos ver que el ocio es vinculado con improductividad y asociado a términos nocivos para el país, para la sociedad, para las familias, para las comunidades, ¿ya? Y aquí tengo una imagen de profe, ¿sí? desde ese punto de vista capitalista y consumista, Claro, el claro. arte, el arte como cualquier muestra o expresión, asimismo la historia, es tan infravalorada. O sea, prueba de ello, el año pasado las querían sacar de la malla curricular. Sí, pues. Sí, y fíjense ahora hay bastante temor en términos de este contexto de pandemia, de que si esto continúa, es muy probable que algunos colegios comiencen a priorizar ciertas asignaturas en desmedro de otras y muchos profesores, por ejemplo, en el área artística, sean desvinculados. Y existe ese temor, no sé si ustedes lo habían escuchado, pero está ese temor, ¿no? Así que, claro, todas esas experiencias que no sean productivas desde la lógica occidental, capitalista, como dice su compañero, son condenadas. Y ahí tenemos una imagen, fíjense lo que decía Piñera, promover con decisión el trabajo y la educación en nuestros recintos carcelarios, porque el ocio es la madre de todos los vicios. Tiene una mirada distinta en torno a lo que es el ocio, ¿ya? A lo que el ocio era entendido en la época griega, ¿cierto? Clásica, ¿ya? Que el ocio era el espacio de reflexión, ¿ya? De aprendizaje, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día, incluso en las escuelas, se niega el ocio, y al negar el ocio, podemos decir que la escuela se puede transformar en una negación del ocio, y esta negación podría asociarse a un ocio, ¿cierto? A una negación del ocio, ¿ya? Y ustedes entenderán que en la escuela no debiesen haber tiempos muertos, ¿no? Es decir, un estudiante no puede sentir que entre recreos no hizo nada, tiene que tener siempre algo que hacer. Si un profesor se enfermó, va y a los estudiantes le llega la guía y alguien los va a cuidar y tienen que hacer algo, ¿ya? Por lo tanto, no pueden tener, entre comillas, tiempos improductivos. En nuestra sociedad occidental es mal visto eso, ¿no? Por lo tanto, hoy día, la escuela que tiene esta mirada, ¿ya? Es una institución que en Chile, a lo menos 13 años, fíjense la cantidad de tiempo, 13 años, y de lunes a viernes y a lo menos 10 meses es una gran cantidad de tiempo que impacta a las futuras generaciones. ¿Y qué es lo que transmite? Valores, normas de comportamientos, conocimientos, habilidades que la sociedad adulta ha definido que es importante transmitir a las futuras generaciones. Es decir, aquí esto no lo definen los niños que se están educando, sino que, insisto, es la sociedad adulta la que ha definido a través de sus instituciones lo que las nuevas generaciones deben aprender, ¿ya? Por lo tanto, en la escuela, ¿por qué y para qué se educa? Y aquí hay una definición, es muy antiguo este texto. Fíjese que este texto fue escrito de Abañano y Visalberghi, el año, si no me falla la memoria, cerca del año 1950, ¿ya? Yo tengo el libro del año 95, pero es una edición ya, pero el libro en esencia, la primera edición es de los años 50. Y fíjense la definición cuál es el rol, el sentido de la educación. Y fíjense, dice, la educación permite conservar y transmitir de la forma más eficaz posible los elementos culturales reconocidos como válidos e indispensables para la vida de la sociedad misma, ¿ya? Es decir, la sociedad adulta reconoce elementos de la cultura y dice estos son válidos e indispensables. Por tanto, hay otros que dicen que no son válidos e indispensables y los desecha, ¿ya? Por lo tanto, este ejercicio lo hace permanentemente porque renueva y corrige continuamente los elementos culturales reconocidos como válidos de manera de volverlos propios para hacer frente a nuevas situaciones naturales o humanas, ¿ya? Por tanto, ¿cuáles son los desafíos del mundo? En su momento, en Chile en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, se enseñaban en los colegios, por ejemplo, historia sagrada. Y hoy día no se enseña historia sagrada.
En los colegios se enseñaba francés. Y hoy día en la escuela, salvo algunas escuelas que son de la Alianza Francesa, entre otras, se enseña francés, pero hoy día es el inglés. Y quizás en algunas décadas más adelante ya no sea el inglés, sino que sea el chino mandarín. ¿Se fijan? Por tanto, hay algunas áreas que la sociedad ha definido que es relevante e importante que estén, y hay otras que las comienza a desechar porque dice ya no es importante. Recuerden la filosofía, que estaba en el currículum oficial y después fue desechada. Recuerden, y aquí tiene que ver con lo nuestro, la educación cívica. Se educaba educación, tenían los estudiantes cursos de educación cívica hasta el año 98, y desde el año 98 fue sacada la educación cívica. ¿Ya? Y recién Yo ahora, alcancé a tener después de muchos años, cívica en la básica. aparece la formación ciudadana, ya la educación cívica desaparece. Pero como su compañero dice, yo también tuve en su momento en el colegio, existía educación cívica. ¿Ya? Por tanto, la sociedad reconoce los elementos culturalmente válidos para establecerlos, ordenarlos, institucionalizarlos y transmitirlos a través de la escuela a las futuras generaciones. Y hay elementos que se sacan y hay otros que permanecen. O hay otros que surgen y se instalan. Fíjese que el concepto de formación ciudadana no existía. Uno mira hacia atrás y no existía el concepto de formación ciudadana. Y esto se instala hoy día. Y la ley 20.911 del año 2016 incluso lo establece para tercero y cuarto medio como una asignatura. Y antes teníamos educación cívica. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparece la educación cívica y hoy día tenemos formación ciudadana? Lo tengo preparado para la próxima clase. ¿Ya? Profesor, Sí, por favor, cuénteme. buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? José Morales. José Morales. Profesor, lo que pasa es que en el tema de la educación, el Estado también tiene un rol fundamental porque es él el que decide las políticas de acuerdo a sus intereses, viéndolo desde las dos aristas, tanto del lado capitalista. Por ejemplo, acá usted lo dijo, se eliminó la educación cívica, se está queriendo eliminar la historia, las artes, porque el modelo capitalista que nosotros tenemos hace que esas asignaturas no sean como tan fundamentales. Pero si lo vemos del punto de vista contrario, por ejemplo, también podría justificar que la sociedad justifique en cierta manera un comunismo extremo, como es, por ejemplo, en el caso de Corea, donde sus habitantes justifican a sus líderes, siendo que para el resto del mundo su líder es un comunista dictador. Sí. Aunque tengo un matiz, sí. ¿Ya? En Chile, por ejemplo, desde que surgen los PEI, los proyectos educativos institucionales, cada colegio puede incluso generar su propio currículum. ¿Ya? Y en Chile, por falta de capacidad técnica de los establecimientos educacionales, el grueso adhiere al currículum oficial que el Estado socializa. ¿Ya? Y la discusión curricular es una discusión política e ideológica también, es decir, qué contenidos deben estar y cuáles no. ¿Ya? ¿Supieran ustedes la discusión, el debate que hubo para eliminar educación cívica y el debate y los años que costó para instalar hoy día lo que es la formación ciudadana? ¿Ya? Ese fue un debate y además los contenidos que debiesen ir en la formación ciudadana. Y ustedes vieron el impacto que tuvo, si no me falla la memoria, el año pasado, cuando el ministerio establece que para tercero y cuarto medio se elimina la obligatoriedad de la historia. ¿Ya? Y es porque son decisiones que tienen detrás toda una disputa política e ideológica de quienes están tomando decisiones con respecto a lo que se debiese reconocer como elemento culturalmente válido, entiéndase conocimiento, habilidades, actitudes, etcétera, y qué cosas no. ¿Ah? Y por lo tanto, en esa disputa, que ojo, las correlaciones de poder son temporales, en esa disputa triunfó la mirada en términos de que la historia para tercero y cuarto medio puede ser reemplazado, ¿ya? Y lo que hay que establecer es formación ciudadana, ya no historia. ¿Ya? Así que esto es cierto lo que dice su compañero. Por lo tanto, miren, si nosotros nos quedamos con esta imagen de Abañano y Bisalberghi, nosotros podríamos entender incluso
esta diapositiva, esta imagen, en la cual los niños entran, ¿cierto?, a una especie de sistema, una máquina, en la cual transforma a todos los niños, los obliga a educarse de cierta manera, le impregna con mucha presión material didáctico para finalmente establecer estudiantes más bien estándar, y que salen todos igualitos, buscando una carrera profesional que le entregue elementos culturales, dignidad y poder en esta sociedad, ¿ya? Y ahí nosotros nos podemos acordar de Pink Floyd, ¿cierto? ¿Recuerda a Pink Floyd? Another Sí, Brick in the Wall, profe. exactamente, ¿cierto? Y fíjense que esa es la mirada moderna, entendiendo modernidad, y Pink Floyd, cuando uno ve esa película, porque es una película que se hizo a partir de The Wall, el muro, ¿cierto? Eh, y uno logra visualizar ahí que está en una transición entre modernidad y posmodernidad, porque justamente Roger Waters, o el grupo Pink Floyd, disputa, cuestiona una serie de elementos de la modernidad, cuestiona la maternidad, cuestiona el éxito, cuestiona el consumismo, cuestiona la escuela, ¿ya? Cuestiona la sociedad, cuestiona la guerra, ¿ya? Aquí hace esta analogía en la cual todos los niños, en la cual el docente ridiculiza a un estudiante que está leyendo poesía, no sé si recuerdan esa imagen. Eh, los niños son todos alumnos, ¿ya?, sin identidad, con una especie de careta, que tienen que tener un comportamiento y repetir mecánicamente lo que el docente dice, y transitan a una especie de carne molida, ¿cierto? A una máquina que lo lleva a hacer finalmente carne molida, ¿ya? Eso es la visión tradicional de la escuela, ¿ya? Y por lo tanto del sistema educativo, es decir, de que reconoce elementos culturalmente válidos y transmite a las futuras generaciones, ¿ya? Y que esto lo hace la sociedad adulta. Sin embargo, ¿ya?, y esto también es necesario, creo que, reconocerlo y discutirlo, hoy día la escuela permite también la construcción de un ideal de ciudadano y de sociedad. Por tanto, la educación no sería solo reproducción o reactualización de la cultura, sino que también idealización de ciudadanos, ¿ya? Porque si nos quedamos con la imagen tradicional y crítica en términos al rol de la escuela, diríamos, bueno, la sociedad adulta definió lo que es importante y lo que no es importante, y por tanto aquí no hay idealización, no hay construcción, solo reproducción, ¿ya? Pero nosotros podemos incluso decir que, ojo, hoy día sí nosotros encontramos elementos de reactualización o más bien de idealización de ciudadanos, ¿ya? Aquí tengo dos imágenes. Reciclaje. La sociedad adulta nuestra no valora el medio ambiente, pero a través del sistema educativo se ha ido desarrollando un fuerte trabajo con los niños para que valoren el medio ambiente y desarrollen iniciativas que vayan tendiendo al medio ambiente. Podemos decir también de que la sociedad adulta es una sociedad racista, clasista, homofóbica, ¿ya? Pero hoy día nosotros nos encontramos experiencias en los colegios de que hay experiencias de integración, y fíjense ustedes, sobre todo en los últimos 3 años, que ocurre en Curicó, en la región del Maule, en la provincia de Curicó, no sé, o en el país, con respecto a una gran cantidad de inmigración latinoamericana. Estoy pensando en colombianos, venezolanos, haitianos, y los niños en las escuelas se integran unos igual que otros, y no reproducen mecánicamente, sobre todo los niños más pequeños, las conductas racistas, eh, chauvinistas que tiene la sociedad adulta, ¿ya? Por lo tanto, en la escuela también hay espacios de idealización de ciudadanos. Y qué hablar de la sociedad adulta, también no participa mucho, no discuta, no delibera, y hoy día en la escuela se están dando instancias de participación y de formación ciudadana, en la cual se atiende la diversidad, se generan debates, reflexiones, se busca intervenir y participar en la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros nos quedamos con la escuela de que es únicamente reproductora de la cultura, y ojo, y que hay escuelas que siguen haciendo esto, nosotros
podemos no ver que hay escuelas que están desarrollando otro tipo de iniciativas y que están, en este caso, idealizando, porque este ciudadano que está fuertemente empoderado de elementos políticos institucionales que lo entregaba a la educación cívica, pero también de los elementos que aporta hoy día la formación ciudadana, dentro de eso, de educar en controversia, como lo mencionaba hace un rato atrás, cuidar el medio ambiente, la valoración, la tolerancia política, la diversidad étnico-cultural, ¿ya? El cuidado del medio ambiente, etcétera. eh, Nos quedamos con una imagen angosta porque hay cosas que hoy día están ocurriendo en la escuela, ¿ya? Por favor, consultas, comentarios. Hola, profe, otra vez. Sí, cuéntenos. En lo personal me parece súper interesante el paradigma entre si el poder radica en el pueblo o en quien administra el poder, Ujú. o el Estado, el pueblo o el Estado. Es como el paradigma de la gallina o el huevo, en Pero cuanto ojo a que... si la sociedad o la familia. Lo llevo a lo que usted decía, la Sí, sociedad o la familia, o la sociedad, la familia o el Estado. Me sí, resulta interesante la discusión que se crea. sí, fíjate que... eh, ojo con el tema del poder. Estoy pensando en la perspectiva de lo que vamos a entender por poder desde Max Weber. No sé si lo ubica lo que sostiene Max Weber en torno a lo que es poder, ¿ya? Y a partir de lo que sostiene Max Weber, a ver, autores que hayan trabajado lo que tiene que ver con poder, o quién tiene el poder, Gaetano Mosca, ¿ah? El famoso sociólogo italiano que escribió el libro La clase política, y que todos hoy día hablan de clase política, pero nadie sabe de dónde viene el concepto de clase política. Bueno, Gaetano Mosca lo sostiene en su libro La clase política. Y dice que el poder lo tienen los gobernantes, porque Gaetano Mosca dice hay dos tipos de ciudadanos, los gobernantes y los gobernados. ¿Ya? Y Gaetano Mosca dice que los gobernantes son primero que todo una minoría que tiene algunos atributos reales o aparentes, ¿ya? Y que lo hacen estar por sobre el resto y por eso son gobernantes. Porque aquellas otras personas que no tienen esos atributos reales o aparentes reconocen en estos una especie de superioridad. Por ello ellos tienen el poder. Esa es la imagen de Gaetano Mosca. ¿Ya? Pero hay otros que dicen, no, estoy pensando, por ejemplo, en Michael Mann, este sociólogo británico, en el libro La fuente del poder social, dice, ojo, que el poder eh, más bien lo tienen quienes controlan la producción, ¿ya? Controlan la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. Quienes controlan esto son los que verdaderamente tienen el poder, ¿ya? El norteamericano Ray Mills tiene una mirada distinta también que tiene, quién tiene el poder. En el libro La ley del poder, un libro muy interesante. Y dicen, el poder lo tienen los verdaderamente poderosos, y usa esa palabra, son los que están encabezando las grandes instituciones y las grandes corporaciones. Los verdaderamente poderosos son los que dirigen estas instituciones y corporaciones. Y reconoce tres tipos de instituciones y corporaciones donde están el poder. El ejército, ¿ya? Las corporaciones económicas y el gobierno. Son esas tres, ¿ya? Y podríamos incluso tomar a Rita Segato, no sé quién, si lo ubican, ¿a Rita Segato les suena? Y no, profesor. Pero ¿No? Weber no es el que decía que el poder era la capacidad de imponerse incluso teniendo las adversidades en tu contra. Así es. Es la capacidad que tiene A de influir o la posibilidad de influir en B para obligar a B a hacer lo que éste por sí mismo no haría. Esa es como la gran idea. Y aquí entran dos elementos, lo que tiene que ver con la fuerza y con la legitimidad de ese poder. Es decir, A tendría cierta fuerza para obligar a B a hacer lo que éste por sí mismo no haría, ¿ya? Y además tendría elementos de legitimidad. Y usa Weber tres elementos de legitimidad, ¿cierto? Una, la tradicional, porque siempre tuvo el poder y siempre tuvo esto, por lo tanto hay que respetar, ¿ya? Otra es lo que tenía que ser racional jurídico, que tiene la fuerza legal para obligarme. Y otra tendría que ver con el carisma, porque me convence su mensaje y por tanto le creo y por tanto valido su poder, ¿ya? Sí, pero Rita Segato, interesante Rita Segato. ¿Alguien de las que esté conectado, Rita Segato le suena? ¿No?
por favor, lean a Rita Segato. ¿Ya? A ver, ubican el grupo que incluso está, entiendo que está demandado legalmente ahora, las tesis que generó este tema y no sé si decirle baile, pero esta dinámica en la cual el violador es en tu camino, me imagino que lo ubican, ¿cierto? Yo lo Sí, ubico ¿no? muy superficialmente, sí. Lo he Pero bueno, escuchado. Profesor, algo lo ubicamos. algo lo ubican, ¿cierto? Y acá en Curicó también se dio esta dinámica ahí en la plaza y en todo el país, en el mundo, ¿ya? De este grupo Las Tesis. Bueno, este grupo, Las Tesis, de jóvenes chilenas que inician la original y que después fue replicado en todas partes del mundo, se llaman Las Tesis porque lo que recogen ellas son las tesis de Rita Segato, Rita Laura Segato, en este libro, que se llama Las estructuras elementales de la violencia. Y ahí lo que hace Rita Laura Segato, en distintas tesis que tiene, que son los capítulos de este libro, son la idea de cómo la violencia machista patriarcal se ha establecido en la sociedad y cómo opera. ¿Ya? Y por eso es interesante que lo lean. Y de acuerdo a este libro y la tesis de Rita Laura Segato, que es una antropóloga argentina que ha desarrollado muchos estudios en el norte de Argentina, en Brasil, en México, ¿ya? Para tratar de entender cuál es la violencia machista que ha generado violaciones y muertes de mujeres, ¿ya? Y ella habla de la masculinidad corporativa y la dueñidad y la pedagogía de la crueldad, ¿ya? Que son los tres pilares de la visión de Rita Laura Segato. Por tanto, dice que el poder no lo tienen una minoría gobernante, como dice Gaetano Mosca, no lo tienen las grandes corporaciones, como lo dice en este caso Ray Mills, no lo tiene quien controla la producción, como lo dice Michael Mann, ¿ya? Y no lo tiene A para obligar a B, como dice Max Weber, sino que dice Rita Laura Segato que el poder lo tienen los hombres, ¿ya? Y una sociedad patriarcal. Y ella habla de la masculinidad corporativa, que ha sometido a la mujer a, y que ha visto a la mujer como un territorio, una zona de disputa que hay que conquistar, hay que someter y hay que despojarla de su capacidad soberana para decidir en esta sociedad sobre su propio cuerpo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la violación, ojo, dice Rita Laura Segato, es muy, muy controversial y muy interesante esta reflexión que hace Rita Laura Segato. Dice que no tiene que ver con a ver cómo decirlo, que no suene mal, bueno, va a sonar mal igual, pero por favor espero que entiendan el fondo de la reflexión, ¿ya? No tiene que ver con una necesidad de saciar la libido, el deseo sexual del hombre, que no tiene que ver con eso la violación, ¿ya? Y ella lo logra descubrir, dice Rita Laura Segato, después de muchos años de ir y entrevistar a violadores en las cárceles. Y muchos de los violadores tenían pareja, eran hombres casados que tenían una vida sexual activa y por tanto no tenía que ver con que la libido lo superó y que finalmente vieron una mujer, se superaron y fueron y la violaron. No tenía que ver con eso, sino que el grueso de los violadores, insisto, tenían su vida sexual, entre comillas, resuelta, y que la violación fue vista como una especie de castigo moral hacia la mujer, ¿ya? Y esto es súper controversial y abre un espectro distinto para entender la violación, ¿ya? Y por eso Rita Laura Segato es tan interesante. Así que si ustedes pueden leer, que me parece súper bien y legítimo de que se sumen a las movilizaciones y defensa de las tesis, pero también tratar de entender teóricamente, bueno, cuáles son las ideas que estas tesis y por qué se llaman las tesis, de dónde viene. Y ahí Rita Laura Segato nos entrega una serie de elementos, ¿ya? Bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero creo que fue interesante también para tratar de entender porque en la formación ciudadana el poder es clave. Y el poder no solo lo controla el Estado, sino que el poder también podemos verlo de distintos puntos de vista, ¿ya? Y ahí tenemos a Gaetano Mosca, hoy día expuse a Ray Mills, Michael Mann, Max Weber y Rita Laura Segato. ¿Se fijan?
5 autores distintos en torno a cómo entender el poder. Por favor, consultas, comentarios. ¿No? ¿No hay consulta? Ok. Ya. Entonces, para ir terminando, ya me quedan 2 minutos, 1 minuto y medio. Yo subo el video a la UCM virtual. Recuerden que ustedes también lo pueden descargar, ¿ya? Pero los videos yo los tengo que alojar en la UCM virtual. Y la clase pasada y esta clase, en términos de PPT, Rita Laura Segato. Una compañera me pregunta internamente cómo se llama. Se llama Rita Laura Segato. ¿Ya? Internamente el nombre de la autora para que empiecen a buscar, ¿no? Porque, bueno, la universidad debiese proveerle estos insumos teóricos también, ¿no? Y ahí usted verá si estará de acuerdo o no estará de acuerdo, ¿no? Pero es importante que vea las perspectivas de lo que se está discutiendo hoy día. Y ojo que Rita Laura Segato es nueva, ¿ya? Es nueva dentro de... Profe, ¿Sí? ahí compartí una versión del libro en PDF en el chat de Teams, por si algún compañero lo quiere. Impecable. ¿Y cuál es? ¿La estructura elemental de la violencia también? El mismo que usted mencionó. Ya, perfecto. Qué bueno, porque yo lo estuve buscando ese libro en PDF mucho tiempo, y de hecho te lo compré finalmente porque en Chile estaba agotado. Claro, yo imagino que en el contexto de, eh, del interés que en los últimos años ha presentado en Chile la obra de Rita Laura Segato, y este libro tuve que comprarlo el año pasado, en noviembre, en Argentina. Y me costó, porque en Chile no lo encontré y finalmente ya lo compré y lo he estado trabajando y me ha parecido muy interesante. Yo creo que ha sido un hallazgo para mí este tipo de lecturas muy, muy, muy interesantes para poder entender esta, eh, esta visión que hay en torno al machismo y lo patriarcal. Creo que ha sido un aporte para mi proceso de reflexión muy interesante, Rita Laura Segato, así que se los sugiero, se los recomiendo a quien quiera verlo, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, estos temas de poder entran. Si la formación ciudadana también tiene que ver con el poder, cómo se distribuye desigualmente en la sociedad y en las instituciones, y cómo nosotros, como profesores, utilizando reglas democráticas, trabajamos y gestionamos ese poder y también proyectamos ese poder, ¿ya? Así que eso. Bueno, la clase de hoy va a quedar alojada y el PPT, para que ustedes lo sepan y le comenten a sus compañeros que hoy día no se pudieron conectar, de la clase pasada con este, el mismo PPT va a estar subido el viernes. Lo subo yo también a la UCM virtual. ¿Ok? ¿Alguna última consulta? ¿No? Si no hay ninguna otra consulta, me despido. Que tengan una muy buena jornada y por favor cuídense harto, sobre todo en estos días que vienen las fiestas patrias y es muy probable que las familias se reúnan. Tratar de resguardarse porque el virus todavía existe y tristemente sigue matando gente, ¿ya? Así que eso. Les mando un abrazo a la distancia. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Cuídese. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Con ustedes. Chao, chao. Chao, profe. Buen día. Igual. Chao, chao.